¿Han oído ustedes de tres personas en la Biblia muy famosas? Y quiero que lo digas conmigo. Di conmigo: Saúl, David y Absalón. Vamos a ver en la Biblia la vida de estos tres hombres, el resumen de momentos claves que pasaron. Ve conmigo a primer libro de Samuel, capítulo 9. Primer libro de Samuel 9, verso 1 y 2. Saúl fue el primer rey de Israel. Y era la voluntad de Dios que el reinado que le dio a David fuera de Saúl, no de David. Ya lo vamos a ver. Dios quería no solo hacer a Saúl rey, aun cuando el pueblo lo pidió, sino quería confirmar su reino. No es lo mismo estar en el cargo que ser confirmado en él. Saúl era rey e iba a ser confirmado como tal. ¿Se recuerdan que en una oportunidad el apóstol Pablo escribió diciendo: y Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio? ¿Cuándo lo probó como fiel? No lo probó antes, ¿ves? Lo probó ya estando. Es lo mismo. Le confirmó ministerio. Y vamos entonces a ver la historia de estos tres hombres, que es apasionante. Es hermosa, es rica en enseñanza. En el versículo 1 dice: había un hombre de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, de la tribu de Benjamín. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ese era Saúl, ¿sí? Galán. Cualquier parecido era como decimos aquí, de a Davis. Ese era de verdad grande, ¿verdad? Y entonces Dios lo va a ungir por rey. En el verso 15 dice así: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Aquí vemos nosotros cómo Dios se toma el tiempo de hablar con el profeta Samuel para darle indicaciones acerca de un hombre llamado Saúl, a quien ungiría como primer rey de Israel, que desciende de la tribu de Benjamín. Ustedes se recuerdan cuando Pablo dijo: si de gloriarme en la carne se trata, o si hay alguien que se quiera gloriar en la carne, yo más, le dice. Y después, y entre todas dice: yo vengo de la tribu de Benjamín, porque de Benjamín salían los reyes. O sea que no venía de ahí nomás Pablo, pues. O sea, si de carne se trata, si de en la carne se trata, tenemos mucho de qué gloriarnos, decía, ¿verdad? Pero no era su fuerza su carne, sino el Señor. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, en el verso 1, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe
sobre su pueblo Israel. Mire qué trato el que Dios tenía con Saúl. Mire qué trato el que el profeta Samuel tenía con Saúl. Y le estoy hablando de que el profeta estaba como autoridad de Samuel, desde Saúl. Profeta Samuel, autoridad del rey Saúl. Entonces en el versículo 8 le da una orden hablando de derrotar a sus enemigos y dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos. Dice: descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Primera de Samuel capítulo 13 versículo 8. Primer libro de Samuel capítulo 13 verso 8 en adelante. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Sí? Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Esa era tarea del rey o tarea del profeta? Tarea del profeta. Pregunto, aunque llegó en el 7º día, se tardó en llegar quizás a la hora que debía. ¿Error de Samuel o no? ¿Justifica el error de Samuel el error de Saúl? No. No lo justifica en ningún momento. Lo comete. Y entonces en el verso 10 dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, mire, es que Dios mío, por un minuto, por un ratito, se esperó por las circunstancias. El pueblo se me está yendo. Ahí va a ver más adelante. Estaban escondidos ellos para la guerra porque los estaban sitiando o los estaban rodeando. Y Saúl estaba desesperado. Y no viene Samuel. Tráiganme, yo voy a ofrecer los holocaustos. Ni modo, es el rey, hay que traérselos, que los ofrezca a él. Y empieza a ofrecer. Y terminó de ofrecerlos cuando aparece Samuel. Un ratito. Un poquito más, estaba desesperado, el pueblo ya no quería luchar, estaba asustado, se estaba yendo. Ya no quería luchar, estaba asustado, se estaba yendo. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi, está lo malo, la carne, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. No me vengas a mí con ondas, vos sos el del error. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, no le dijo Dios, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Con eso quedó bien con el profeta, ¿verdad? Me esforcé. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Dice la Biblia que los líderes tienen que ser sobrios, dueños de sí mismos. Saúl no fue dueño de sí mismo, no ejercitó dominio propio sobre el temor que tenía en medio de esa batalla que se iba a librar. Y entonces Samuel le dijo: locamente actuaste, se te fue la onda, te precipitaste. ¿Ya está agarrando la onda aquí o no? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. ¿A través de quién? Porque yo no veo que Dios le haya hablado a Saúl directamente. ¿A través de quién? De Samuel. Yo me imagino a Saúl pensando en este momento: Dios no me ordenó nada, me lo ordenó este. Y le dice el profeta: mira, le dijo,
Pues ahora Jehová dice, mira, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿A quién le confirmó el reino sobre Israel para siempre? A David. ¿Pero a quién se lo había querido confirmar? A Saúl. Impresionante, ¿o no? ¿Se recuerdan la parábola de los talentos? Tuve miedo y lo escondí. Y viene el Señor y dice, quítenle el talento a este, déselo al que tiene 10, y a este arrójenlo en las tinieblas. No es lo mismo. Y eran siervos. ¿Es lo mismo que esto? La parábola de Mateo 25, ¿sí o no? Lo mismo. El mismo principio. Quítenle el reino, se lo vamos a dar a David. Y a este no. ¿Con quién paró Saúl? Con adivinos. Entre adivinos paró. Es impresionante lo que ocurre en este mismo momento. Ahora, fíjese, usted tal vez y yo no lo vemos tan grave el pecado que cometió Saúl, ¿sí o no? Vayamos a ver ahora los pecados de David y sinceramente dígame que fue más feo. ¿David fue más feo o no? Ahí va a ver lo que comete David. Vámonos a Hechos capítulo 13. Versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, igual que Saúl. ¿Se recuerda cuando lo ungió Samuel? Dijo, ¿no te ha puesto Dios por príncipe entre su pueblo? Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora vamos a Hechos capítulo 13, verso 22. Y aquí creo que ya estamos aprendiendo bastante, ya solo con este pasaje, ¿o no? Hechos 13, verso 22. Hablando de Saúl, en las primeras palabras dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y aquí mucha gente se confunde porque dice que ser conforme al corazón de Dios es ser un adorador. Y no es así, es lo que sigue. Quien hará todo lo que yo quiero, eso incluye adorarlo, por supuesto. Si tuviéramos que escoger entre adorarlo y obedecerlo, habría que escoger obedecerlo. La obediencia ya es adoración, ¿verdad? Ya en ella misma va el que lo adoramos. Y dice aquí que varón que va a hacer todo lo que yo quiero, o todo lo que yo le mande, me va a obedecer. Saúl, no me obedeciste, pero David sí me obedeció. Y vamos a ver entonces ahora un poco de la vida de David. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 12 al 13 dice, envió pues por él y le hizo entrar. Recuerdan ustedes de que Samuel le pregunta si le falta un hijo y le dice que sí, que hay uno que está allá cuidando las ovejas. Entonces cuando lo hacen entrar dice, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. ¿Por qué Dios siempre nos tendrá que escoger iguales a todos, digo yo? No, dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Sin embargo, Saúl todavía gobernaba. Y se recuerdan que Saúl quiso matar a David, ¿verdad? En más de alguna oportunidad. David nunca se vengó. David siempre llamó Señor a Saúl.
no con hipocresía. Lo llamó con sinceridad así, lo amaba, ¿verdad? A pesar de que era el suegro, lo amó muchísimo, ¿verdad? Aquí está, ahora es ungido David y después es puesto como rey. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, del versículo 1 en adelante, voy a leer, dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Quiero que le ponga atención. ¿Ya lo tiene o lo espero? Leo de nuevo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Pon atención. No estaba mal que se quedara en Jerusalén, pero en aquel tiempo, dice la Biblia, los reyes salían a la guerra. Y no salió a la guerra. Y ojo, esposas, dejen que su marido esté en guerra, hombre, para el Señor. Porque lo que le pasó a David por no ir a la guerra fue muy feo. En el versículo 2 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Número 1, David no se tenía que haber quedado ahí. Y número 2, la otra no tenía que estarse bañando desnuda, sabiendo que desde ese terrado la pueden ver. Si para un roto, un descosido. ¿Ah? Lloró el niño y la muchacha lo pellizca. Si no era David, cualquier otro podía echar el ojo desde ahí, ¿o no? Y entonces la observa David, que era hermosa, se estaba ahí bañando, y en el verso 3 dice: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Fíjese que envió David a preguntar. Alguien le hizo caso y fue. Verso 4: y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo, dice, saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende de tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa de Israel, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has descendido, dice, de camino? Pues dice: ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Perdón, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había, dice, yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Si supiera que el otro ya había dormido con la de él. Mire. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. No respetó la guerra, mandó a traer una mujer, la embarazó, se echó los tragos con el marido, lo emborrachó. Y ahí va más feo que Saúl, ¿o no? A Saúl no lo vio a usted hacer esas cosas. ¿O sí? No. Sin embargo, sigamos leyendo.
Dice, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, dice, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y le mandaron a decir que se había ¿qué? Que había muerto Urías. Mire cuántos pecados al hilo se disparó David. Después, lo que yo quiero ilustrar hoy con esa enseñanza es qué delicado es el pecado de rebelión a la autoridad, que ni estos le ganaron. Todos esos pecados juntos no le ganaron. ¿Por qué? Ya va a ver usted por qué. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. En adelante dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo, dice, de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Nada más mire el respeto con el cual el profeta Natán le habla a David. Natán es otro ejemplo de respeto a la autoridad. Él no vino de David y le dijo, vos adúltero tal por cual te paseaste en todo, bueno estuvo, vas a ver la que te va a dar Dios en sí. No, él no vino así. Con parábolas le vino. Profeta. Y después sigue diciendo acá en el 6, y debe pagar por la cordera con 4 tantos, porque hizo, dice, tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Ese yo te ungí por rey de Israel fue lo mismo que le dijeron a Samuel, digo a Saúl. Después dice acá, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, las dos. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Ahí cabe otra enseñanza. Si de darnos se trata, Dios nos daría de todo. Dios no tiene problemas en darnos. Y si quisieras más, más te hubiera dado el Señor. Así te dice Dios. Te di de todo eso, y aún te daría más, dice. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno día o a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y aquí hay un trato diferente para con David que para con Saúl.
Porque Saúl también fue donde el profeta Samuel dijo: yo pequé, pero ya no hubo cómo. ¿Se recuerdan que igual le pasó a Saúl? Cuando se arrepintió, no hubo lugar para su arrepentimiento. Ahora sigue leyendo acá. Y dice acá, ¿dónde voy? ¿En qué versículo? 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar, oiga eso, a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Muere el hijo. Va a haber espada levantada en su familia siempre, pero no lo quitaron de rey. Usted y yo hubiéramos quitado a David y no hubiéramos quitado a Saúl. ¿Sí o no? El errorcito de Saúl, al fin y al cabo es rey, presentó holocaustos, es justificable, está en medio de la guerra, el pueblo está atemorizado, está tocando retirada, y encima de eso Samuel no llegó a tiempo. Dejamos a Saúl y quitamos a David. Se acostó con una mujer que no es la suya, la embarazó, mandó a matar. Pregúntate por un momento, ¿a quién hubieras quitado tú? ¿A Saúl o a David? Segundo, ¿a quién dan más ganas de quitar? A David, ¿a que sí? Y sin embargo, no se da ese caso. Es bien extraño. Mira lo que dice ahora en segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Aquí hay un tercer personaje, Absalón, hijo de David. ¿Sabe usted que David trató a Saúl como nunca Absalón trató a David? Siendo David no hijo de Saúl y Absalón sí era hijo de David. Respetó más David a un extraño, si se puede llamar extraño, que Absalón a su propio papá. ¿Tenía necesidad Absalón de tratar mal al rey, siendo él uno de los herederos del reino? ¿David era heredero del reino de Saúl? No, era Jonatán. Cambió de familia. ¿Absalón pudo haber sido heredero del reino de David? ¿Por qué tenía que tomarlo si era de él? No sé si me estoy explicando. Hay a quienes no le es suficiente la bendición delegada. Y dice la palabra del Señor acá, porque esto se los podría predicar de mil formas, pero prefiero que lo lean. Por eso es que hay mucha escritura, y así usted lo lee y usted lo analiza. Pero dice aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 en adelante, yo lo leo. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. No te atienden. Yo te voy a atender. Esto que viene ahorita aquí es clásico también dentro de las congregaciones. Yo te atiendo, vos no tengas pena. Y eso hizo Absalón. Pero mire pues, dice acá: entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Mentiroso, tampoco le va a dar tiempo a él.
Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. No se roban ovejas, se roban corazones. Yuhu. Se aprovechaba Absalón y empezaba a robarse el corazón de la gente. No se ha puesto, no ha meditado usted en que en algunas oportunidades la gente empieza a agarrar a alguien que dice que está herido, o dice que está amargado, o dice que no le hicieron justicia, ¿sí? Para jalárselo. Es lo mismo, y en lo mismo paran. En lo mismo. Ahí va a ver usted aquí cómo sigue esto. Dice: al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, o sea, no fue inmediato, pasaron años: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesur, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron, dice, no en Israel, hasta se buscó otra su ciudad. En Hebrón reina Absalón. Eso es lo que tienen que decir, mucha. Y fueron, dice, con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y fíjese, tan lindos, inocentes, ¿verdad? Su sencillez, dice, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los holocaustos o sacrificios, dice, llamó a Ahitofel, Gilonita o Gilonita, consejero de David. Está más grueso, ¿eh? Y de su ciudad de, ¿es Gilo o Gilo? Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Lo evitó David. Ponga atención. David evitó las lanzas de Saúl. Sí. Y ahora iba a evitar las lanzas de Absalón. Aunque adulteró, aunque fornicó y aunque mató, nunca dejó de poner a Dios por el rey de Israel. Él sabía que el reino no era de él. No hizo nada. Dejó a Absalón. Cuando ustedes puedan, compren un libro que se llama El perfil de 3 monarcas. Cuando yo leí ese libro, mi vida cambió. Lloré como no tiene idea sobre ese libro. La vida de David es más apasionante de lo que nunca nos hemos imaginado. Mucho más. Cuando usted lee todo el contexto alrededor de David, antes, durante y después, sí tenía un corazón que obedecía a Dios. Y tenía un corazón que siempre hizo a Dios el rey verdadero de Israel. Nunca ocupó su lugar, a pesar de sus defectos y sus pecados. En cambio, Saúl y Absalón no lo hicieron. Nada más vaya conmigo al capítulo 18. Versículo 1 dice: David pues pasó revista al pueblo. Ahora mire el corazón de David, así como vio sus pecados hace un rato, mire este corazón. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, o Sarbía, ¿cómo se dice? Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí. Dios mío, ya no sé leer yo.
geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Como que había aprendido la lección, ¿va? Dijo: yo también. La vez pasada que me quedé no me fue muy bien. ¿Ah? Mas el pueblo dijo: no saldrás. ¿Qué diferencia? Porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Vale más ahora tu estrategia que tu espada. Quédate y desde aquí nos echas el supervisón. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Mira el 5. Este 5 es como es de película, es de historia, es de... Sí, y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itaí diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. El mismo amor y respeto que tuvo a Saúl le tenía ahora a Absalón, y los dos atentaron contra su reino. En ese libro, El perfil de 3 monarcas, es una novela que narra esto. Y dice que cuando le dieron el aviso a David, que David estaba frente a su ventana viendo el cielo, en silencio, meditando, Joab entró y le contó lo que estaba haciendo Absalón, su hijo. Y David solo contestó: ahora sé lo que el joven tiene en su corazón. Y él narra en la novela algo muy lindo y dice: ¿qué hacemos? Lo podemos mandar a matar. Y él dijo: no, quizás Dios se ha dado cuenta que no soy suficientemente digno para ser rey y quiera levantar a otro. Entonces le dijo: ¿por qué no lo atacas? Y le dijo: no, dijo, cuando fui joven no lancé lanzas, y ahora que soy viejo no aprenderé a hacerlo. David había cometido un pecado que es la raíz de todos los que cometió: abusó de su autoridad. Como soy el rey, me quedo en casa. Como soy el rey, tráiganme esa mujer. Como soy el rey, te acostás conmigo. Como soy el rey, te vas a la batalla. Como soy el rey, me lo ponen en lo más peligroso. Pero no lo iba a cometer más, ni aún con su propio hijo, y aún dividiéndose el reino. Dijo: a Joab, a Absalón el joven, me lo tratan bien, por amor a mí. Y había un hombre que había profesado amarlo siempre: Joab, capitán general de su ejército, y pecó. Usted se imagina a Joab: yo soy general del ejército de mi rey David, pero ahora Absalón, su hijo, tiene otro ejército. Empezó a agarrarle odio Joab a Absalón, como el que no le tenía el rey al que le estaba dividiendo el reino, porque a los intereses del general no le convenía que hubiera otro rey. Se quedaba sin chance o se quedaba sin hueso, no sé si me explico. No le convenía. Iban a haber 2 generales de 2 ejércitos, él quería solo él. Y entonces va a cometer algunos errores que vamos a ver dentro de un rato, pero sigamos leyendo ahí. Y dice: y todo el pueblo oyó cuando el rey, o cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes, eran capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres.
Y la batalla, dice, se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Un bosque peligroso. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba, dice, Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante, se ahorcó. Dice, viéndolo uno avisó a Joab, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre. Él fue a Joab porque dijo: este es el hombre confianza del rey. Cuidado, nunca defraude la confianza que alguien le ha dado, como va a ver que Joab la defraudó. La orden de aquel rey era: si me aman y por amor a mí me tratan bien a Absalón, no lo van a matar. Es mi hijo. Y entonces viene acá, y ¿qué hace aquí? En el versículo 11, y Joab respondió al hombre que él le dice, que le dio la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un ¿qué? Talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras, dice, 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itaí, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Eso es saber quién tiene la autoridad delante de Dios. Dijo: no lo toquen. Dios es mi defensa. Cuidado, alguien lo toca. David estaba esperando saber por una señal de Dios si no estaba él equivocado. Eso es lo que dice en esa novela. Quizás esté yo equivocado. Quizás ya Dios no me quiere a mí por rey. ¿Qué hay de malo que Dios levante a otro? Por eso nadie me lo toque. Dios dirá quién es, no los hombres. Dios habría de confirmar nuevamente el reinado de David. Y entonces mira lo que sucede acá. Por otra parte, habría yo hecho, dice, traición contra mi vida, pues que al rey, dice, nada se le esconde, todo se lo hubiera revelado el Señor, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab, 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. ¿Terminó mal Absalón? ¿Terminó mal Saúl? ¿Terminó mal David? ¿Quiere ver cómo terminó David? Segundo libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Entonces, usted no necesita una gran prédica para dejar que Dios entre con una enseñanza preciosa a su corazón. Basta leer estas cosas. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 26. Y reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón, donde su hijo quiso reinar, ¿verdad? Y 33 reinó en Jerusalén. Diga conmigo el 28 todos, por favor. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo.
¿Mm? Salomón, ¿hijo de quién? ¿Y de quién más? Ah, rara la historia, ¿verdad? Que levanta al próximo rey de la misma mujer con la que había pecado, pero no dejó que fuera Absalón, porque a Dios no le conviene ninguna autoridad que se rebale o se rebela en contra de otra. Le echan a perder el reino. Prefiere perdonar las cosas que hizo David que conservarlas de un Saúl o de un Absalón. Y ahora voy a cerrar con un pasaje más. El primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 22. Primer libro de Samuel. ¿Estamos aprendiendo hoy, mis hermanos? 15, 22 en adelante. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Eso no quiere decir, póngale atención ahora, que a él no le agraden nuestros holocaustos, víctimas u ofrendas. Lo que no le agradó es que se los presentara Saúl cuando se los tenía que haber presentado Samuel. Esto está en el contexto de cómo los presentó Saúl, pues. Porque de aquí muchos se agarran para decir: ya vio, Dios no quiere adoración, ni canto, ni nada, y lo que quiere es obediencia, nada más. No. Esto está en un contexto, se lo están diciendo a Saúl, no al pueblo de Israel. Y Samuel le dice a Saúl, dice acá: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Te debiste haber esperado que yo llegara. Y estas ovejas que te dijimos que mataras, de estos reyes que dijimos que mataras, no los tenías que haber perdonado para presentarlos como ofrenda a Dios. Está en el contexto que en una batalla Dios le mandó a matar todo. Y vino Saúl nuevamente, y entonces apartó las mejores ovejas y le dice a Samuel: no las maté, mejor las aparté para una ofrenda al Señor. ¿Quién te dijo que Dios quería eso como ofrenda? Quería que los mataras. Incluso hay un par de reyes que él manda a matar, el mismo Samuel. ¿Qué dice el libro de Proverbios? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿No es lo mismo? Ahora usted sabe por qué de dónde salen muchas palabras en la Biblia, muchas enseñanzas y muchos dichos vienen de estos hechos. Mire lo que dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Por eso terminó entre adivinos. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por tanto, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. ¿Se recuerdan que David también lo dijo? Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Terminemos de una vez. ¿Por qué Dios, en el contexto de toda la enseñanza, padres, hijos, hijos, padres, esposo, esposa, esposa, esposo, por qué Dios quita a Saúl? No quita a David y quita a Absalón. Si para mi criterio, entre comillas, fue mucho más feo lo que hizo David. Ahora agárrese las siervas y aprende esto para toda su vida. No es lo mismo pecar para abajo que pecar para arriba. Nunca es lo mismo.
Y Dios nunca lo trata igual. Padres, no irriten a sus hijos. Madre, si consiente a su hijo, el hijo la va a avergonzar. Pero hijos, si usted maldice a su madre, que los ojos se los saquen los cuervos. ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo todo lo que David hizo como un abuso de autoridad, porque fue un abuso de autoridad el pecado de David. De ahí se derivaron todos los demás pecados. Se derivó su adulterio, se derivó el crimen que planificó, se derivó de un abuso de autoridad. Aún así le confirman el reino. Sin embargo, la desobediencia y rebelión de Saúl a Samuel fue castigada con quitarle el reino que le iban a confirmar para siempre. Y Absalón, cuando se levanta para dividirle el reino a David, es colgado en una rama. Aun cuando David ordenó que no le tocaran un pelo, mire de qué forma lo mataron. 10 escuderos jóvenes de Absalón lo mataron, incluyendo a Absalón, digo a Joab. ¿Qué es lo que quiero decir, mis hermanos? Y es donde la cosa se pone delicada en la enseñanza, porque como sea, estoy involucrado en ella. Yo le ruego a Dios que nunca me deje cometer pecados donde abuse de la autoridad que Dios me da. Pero le ruego a Dios que ninguno peque contra esta autoridad que Dios delegó. Porque no es lo mismo. No lo es. Si algún día su líder, su coordinador de red o su servidor hace algo, le caigo mal, hice algo que no le gustó, muérdase la lengua por el amor de Dios. Porque nada va a resolver, ni siquiera hablándolo o criticándolo o murmurándolo. No sé si me estoy explicando. No es que sea un rey, pero mire, la Biblia dice que los pastores son dignos de doble honor. Usted sabe que en Corea saludan al emperador o al rey o al presidente así, pero a los pastores los saludan así, mire. Doble honor. Porque los reyes de esta tierra representan reinos de esta tierra. Los ministros que Dios ha colocado representamos un reino que es del cielo. Entonces es delicado, pero ¿y si no lo enseño yo? ¿Quién lo va a enseñar? Creo que es parte de la honestidad, ¿eh? Así que creo yo que vale la pena que oremos, y que oremos por todos los grupos, por todas las células, por todos los líderes, y que todos juntos tengamos una cultura en esta congregación de respeto, y de respeto a las demás autoridades que Dios ha puesto en Guatemala y en el mundo entero. Tal vez a usted no le gusta o no nos gusta, me puedo incluir entre ellos si quiere el estilo de otros predicadores o de otros siervos de Dios, pero eso no justifica nada. Amén. Ustedes, algunos que están aquí, han sido testigos, como usted. ¿Y dónde está Hugo? O como tú, que otros, incluso ministros, me han tratado mal y con faltas de respeto aún delante de ustedes, ¿sí o no? Pero también son testigos de cómo he respondido delante de ustedes mismos. Porque una cosa no justifica la otra. Como digo yo ya salvé mi pellejo, que aquí mire cómo lo salva. Salvemos siempre el pellejo. No estoy explicando. ¿Saben por qué? Es delicado, hombre. Estamos hablando del primer rey de Israel. No estamos hablando de un líder de un grupo, pues. Estamos hablando del primer rey de Israel, ungido por Samuel. Y estamos hablando de un hijo del rey David. Y ni ahí se pudo hacer nada. Estamos hablando de un Esaú que defraudó la primogenitura que un día Dios le dio. Es muy delicado. Y quiero cerrar en esto, que siempre lo he predicado, lo he hecho, lo he tratado de hacer con todo mi corazón. Honre a su padre y honre a su madre, no importa cómo sea. No importa qué le han hecho. No justifica que me maltrató, que me dijo que abandonó mi hogar. No importa.
usted lo va a honrar y la va a honrar todos los días de su vida hasta que el Señor venga por usted o por ellos. Y viene por ellos, va a honrar la memoria de ellos. ¿Quiere darle un regalo a Dios? Enséñele a sus 12 y a sus 72 respeto. Con eso que les enseñe, con eso que les herede, con eso que sea usted ejemplo a ellos, usted le está levantando un gran regalo al Señor de una generación diferente. Mesa donde usted oiga chismes y cosas, párese, levántese, déjelos hablando solos. Y estos oídos no fueron creados para eso. Tengo un amigo que una vez que llegaron con rumores míos a su casa, les abrió la puerta, le dijo: cuando tengan veneno busquen otra casa, le dijo, fuera aquí. Un rato horrible, feo, pero necesario. No deje que nadie venga a usted a hablarle mal de los padres de ellos. Momentitito. ¿Te mordes la lengua o te ayudo a que lo hagas? Quiere darle un buen regalo a sus hijos. Quiere abrirles un camino de bendición. Enséñeles respeto a las autoridades. Mujeres, nunca pongan a sus hijos contra su esposo. Nunca los agarren para decirles que ese es tu papá, ¿verdad? Nunca. Trágueselo. Pero no lo hagan nunca. Que sus hijos admiren a su papá. No le cuente sus defectos ni sus pecados. No abra la puerta a que justifique el hijo una falta de respeto al padre. Yo le he dicho a Sonia, mi esposa, si tan solo esto restauráramos en Guatemala, solo eso, nuestro país sería otro. Nos manejaríamos con un código de honor distinto, diferente. Pongan atención, nunca deje que su cónyuge hable mal de sus suegros. Cuando su esposa le quiera contar a usted algo malo de los padres de ella, dígale: no están mis oídos por oír cosas malas de ellos. Pero es que necesito administración. Sí, lo que necesitas es callarte la boca y no hablar así de tus papás. Esa es la administración que necesitas. No lo deje hacer nunca. Ni usted, hombre, vaya a hablar mal a su esposa de los padres suyos. Quítese la maña de hablar mal de sus suegros. Por el amor de Dios. No sé si me estoy explicando. Es que ese es tu viejo. No se meta con el viejo de hambre. ¿No suficiente tienen ustedes dos como para agregarle lo de los suegros? ¿Y hijo todavía está ahí? Entonces sí puede poner con toda propiedad un rótulo en su casa que diga: Dios bendice este hogar. Con esos principios ahí adentro, seguro lo va a bendecir. Levanta tus manos al Señor y habla con Dios ahí donde estás. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, Señor, danos ese corazón como el de David. Corazón que respeta tu reinado, Señor. En casa, entre cónyuges, en el trabajo, Señor, en la iglesia, entre hijos, entre líderes. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Perdónanos cuando no lo hemos hecho.
bien, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Son enseñanzas, Señor, tan saludables. A veces nos cuestan comprenderlas, creerlas y aceptarlas, pero son una verdad y una realidad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias. Cambia nuestro corazón, transfórmalo para la honra y la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Habla con Dios, toma unos segundos para hablar con Él. Háblale, dile. Si lo has hecho, arrepiéntete delante del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Si hay familias acá, esposos e incluso hijos, yo quiero que vengan aquí al frente. Las parejas que estén acá presentes, vengan al frente, por favor. Si están sus hijos o alguno de ellos, tráiganlo, por favor, vengan. Vengan. Gracias, Padre, por estas familias preciosas. Gracias, Señor. Señor, bendice cada hombre para que trate como a coheredera de la gracia a su mujer, y a cada mujer, Señor, para que aprenda a obedecer a su esposo como Sara obedecía a Abraham y le llamaba Señor. Que cada hijo sepa respetar, honrar y obedecer a sus padres para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra, y que nosotros los padres no provoquemos a ira a nuestros hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Bendigo, Señor, estas familias, y de cierto serán benditas. El diablo no podrá contra ellas, Señor, porque ellos están respetando, Señor, tus principios. En el nombre poderoso de Jesús, reina en cada hogar, Jesucristo. Reina en cada casa, Señor. En el nombre de Jesús, que la mujer esté sujeta al marido como el marido se sujeta a Cristo, y Cristo está sujeto al Padre, dice tu escritura, para la honra y gloria de Dios. Señor, bendice, Señor, a los 12, a los 72 de cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada líder de grupo en casa para estar sujetos, Señor, a quien les está discipulando, y ellos a su vez a los que los discipulan. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Te damos honra y te damos gloria. No basta no murmurar. Lo mejor es hablar bien, honrar, bendecir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y así bendice también nuestra nación y las congregaciones de nuestro país, para que se dé, Señor, ese código de honor, Señor, en el comportamiento. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, te lo suplicamos y te lo agradecemos. Amén.